¿Sabes esa sensación? Conoces a alguien y, bueno, al instante, sin cruzar más de dos palabras, algo dentro de ti dice sí o cuidado. Uf, total. O esa corazonada al conducir, ¿no? Que te hace tomar un desvío y de repente te enteras de que has evitado un atasco monumental. Justo eso. ¿Qué es esa voz? ¿Un sexto sentido? ¿Es pura experiencia? ¿O en realidad es una trampa que nos tiende nuestro propio cerebro? Es que esa es la gran pregunta, porque es una experiencia que tenemos todos. Ese pálpito que no sabes muy bien de dónde sale. Y lo fascinante es que, depende de a quién le preguntes, te dirá que es la mayor de las sabidurías o, vamos, el camino más corto al desastre. Pues ahí es donde nos vamos a meter de lleno hoy. Nos han llegado un montón de fuentes sobre la intuición, y la verdad es que el abanico es increíble. Sí, sí, tenemos de todo, desde psicología, con Freud y Jung, hasta los grandes filósofos como Platón o Kant. E incluso artículos de la Harvard Business Review, que, bueno, literalmente se pelean sobre si un CEO debe fiarse de su instinto o no. Un material de primera, la verdad. El objetivo entonces es intentar poner un poco de orden en todo este caos, ¿no? Desentrañar qué es realmente la intuición, ver cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia y aterrizar en la pregunta clave: ¿cuándo deberíamos hacerle caso? Si es que hay un cuándo. Eso es. Venga, pues vamos a desmontar este concepto que parece tan familiar. Empecemos por la psicología. La definición de manual es la capacidad de adquirir conocimiento sin razonamiento consciente. Viene del latín intuere, contemplar. Pero, en cuanto abrimos los libros, el primer choque es frontal, ¿verdad? Totalmente. Es como un ring de boxeo, con dos pesos pesados en esquinas opuestas. A ver, En una, Sigmund Freud. Para él, la intuición era poco más que una fantasía, un autoengaño. o sea, cero confianza. Cero. Sostenía que el único conocimiento válido venía del análisis, de la observación. Todo lo demás, para Freud, era ruido, pura superstición. Un rechazo absoluto. O lo analizas y lo demuestras o no existe. Me imagino que en la otra esquina tenemos a su discípulo díscolo. Precisamente, Carl Jung. Para Jung, la intuición no solo era real, sino que era una de las 4 funciones psicológicas fundamentales, al mismo nivel que pensar o sentir. Vaya, qué diferencia. La definía de una forma muy poética. Percepción a través del inconsciente. Como si nuestros sentidos captaran lo básico y la intuición fuera una antena que capta las posibilidades, las conexiones ocultas. Percepción a través del inconsciente. Suena profundo, la verdad. Y creo recordar que él incluso distinguía entre diferentes tipos de intuitivos. Así es, sí. Identificó 2 grandes perfiles. Primero, el intuitivo extrovertido. Vale. Jung decía que era el campeón natural de todas las minorías con futuro. Piensa en un emprendedor que ve un negocio donde nadie más lo ve, un innovador. Alguien que siempre busca la próxima gran oportunidad. Exacto. El peligro, según Jung, es que a menudo saltan de una cosa a otra. Dejan un rastro de proyectos a medias porque su cabeza ya está en la siguiente visión. Conozco a más de uno así. Siempre viviendo en el futuro, a veces a costa de tropezar con el presente. ¿Y el otro tipo? El intuitivo introvertido. Su antena no apunta hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el inconsciente colectivo, los arquetipos. Ah, vale. Son los místicos, los profetas, muchos artistas. No les interesa el próximo negocio, sino el significado profundo de las cosas. Su gran reto es que tienen visiones potentísimas, pero les cuesta un mundo traducirlas a un lenguaje que los demás entiendan. Claro, se sienten como si hablaran solos. Un poco sí. Espera, esto que dices del intuitivo introvertido suena un poco etéreo, ¿no? Casi como hablar de un vidente. ¿Cómo se aplica algo así en la psicología práctica de hoy en día? ¿O se ha quedado como una curiosidad de Jung? Es una muy buena pregunta. Y de hecho, la psicología moderna ha intentado bajar estas ideas a tierra. Ya no se habla tanto de profetas, claro, Claro. pero sí se reconoce que hay personas con una mayor capacidad para la introspección. De hecho, toda esta idea de Jung fue la semilla para el famoso test Myers-Briggs. Ah, el MBTI. Ese mismo. Lo usan miles de empresas hoy en día, así que su influencia, aunque transformada, sigue muy presente. Vale, entiendo. La psicología más reciente ha cogido estas ideas y las ha hecho más medibles. Y eso me lleva a una pregunta. Si tenemos a estos expertos que, parece, toman decisiones geniales en segundos, ¿qué pasa ahí? ¿Es esa percepción del inconsciente de Jung en acción? Aquí es donde entra en juego la investigación de gente como Gary Klein, con su modelo de decisión basado en el reconocimiento. Suena muy técnico.
Sí, pero la idea es muy potente. Él no estudió a místicos, sino a bomberos, pilotos de combate, enfermeras de UCI. Gente que se juega la vida en segundos. Exacto. Y lo que descubrió es que su intuición no es magia, es experiencia en modo turbo. Experiencia en modo turbo. Me gusta. Explícame eso. A ver, el cerebro de un jefe de bomberos con 20 años de experiencia tiene archivados miles de incendios, vale. Vale. Cuando llega uno nuevo, su cerebro, en una fracción de segundo, escanea la situación, el color del humo, el sonido, y lo compara con toda esa base de datos mental. Es un reconocimiento de patrones ultra rápido. Justo. Y el resultado es un pálpito. Hay que sacar a todo el mundo ya. Este edificio va a colapsar. No te puede explicar el proceso lógico paso a paso en ese momento, pero su intuición es el resultado de miles de horas de análisis previo. O sea que el gran giro es que no es un conocimiento que aparece de la nada, es una habilidad que se entrena. La intuición del experto es una destilación de su experiencia. Exactamente. Pero cuidado, porque esto no es toda la historia. Has dicho algo clave. La intuición del experto. ¿Qué pasa con la del resto? Juntaron a un grupo de personas. Las clasificaron según se consideraban a sí mismas muy intuitivas o no intuitivas. Y les plantearon una serie de problemas. Y, Los intuitivos tomaban decisiones rapidísimo, casi al instante. Los no intuitivos, pues mucho más despacio, analizando. lógico, hasta ahí. Lo sorprendente es que, al final, el porcentaje de aciertos de ambos grupos era prácticamente idéntico. Un momento, me estás diciendo que los que se fiaban de su intuición lo hacían más rápido, pero no mejor. Exacto. Entonces, la intuición es solo una ilusión de competencia. Eso parece contradecir lo de los bomberos de Klein. Ahí está el nudo de la cuestión. Y la respuesta nos la da Daniel Kahneman, el premio Nobel. Claro. Él diría que ambas cosas son ciertas, porque hablamos de situaciones distintas. Kahneman nos presenta su famosa teoría de los dos sistemas. El sistema 1 y el sistema 2. Esa es. El sistema 1 es nuestro piloto automático, rápido, instintivo, emocional, el que te hace apartarte de un coche que viene hacia ti, la corazonada. Y el sistema 2 es el piloto consciente, lento, deliberado, analítico. Es el que usamos para hacer la declaración de la renta. Sonríe, la hoja de cálculo. Perfecta analogía. El problema, según Kahneman, es que vivimos el 95% del tiempo en el sistema 1. Para ahorrar energía, usa atajos mentales, lo que llamamos sesgos. ¿Vale? Y su advertencia es brutal. Tendemos a confiar ciegamente en los juicios de nuestro sistema 1, creyendo que son razonados cuando a menudo son solo prejuicios. La intuición del bombero funciona porque su experiencia es en un entorno regular, predecible. La intuición sobre si la bolsa va a subir mañana. Un entorno totalmente impredecible. Pues es, según Kahneman, una ilusión cognitiva muy peligrosa. ¡Qué idea tan potente! O sea que nuestro cerebro nos tiende trampas por defecto. Esto me hace pensar, ¿es un descubrimiento moderno? ¿O los filósofos ya llevaban siglos dándole vueltas a esto? Llevaban siglos, sin duda. Si viajamos a la antigua Grecia, nos encontramos a Platón. Para él, la intuición era algo casi divino, la herramienta para entender la verdadera realidad, el mundo de las ideas. Y proponía un concepto, la anamnesis, ¿puede ser? Esa es. Suena a enfermedad, ¿verdad? Un poco. Pues significa recuerdo. Platón creía que nuestras almas, antes de nacer, lo conocían todo. Al nacer, lo olvidábamos. Para él, la intuición no era crear conocimiento nuevo, sino el acto de recordar lo que nuestra alma ya sabía. Pasamos de un reconocimiento de patrones a un recuerdo de un alma eterna. El salto es gigantesco. La filosofía no se anda con chiquitas. Desde luego. Y si damos un salto de casi 2 milenios, llegamos a Descartes. Él también confiaba en la intuición, pero de una forma muy diferente. Hablaba de la intuición racional. Su lema era, todo lo que percibo clara y distintamente como verdadero, es verdadero. Exacto. Para él, la intuición era una evidencia intelectual tan aplastante que no necesitaba más demostración. La idea de pienso, luego existo, no es una conclusión lógica, es una verdad a la que llega por pura intuición racional. Vale, y después de Platón y Descartes, que parecen poner la intuición en un pedestal, llegó Kant y, como siempre, lo puso todo patas arriba. Lo hizo y de qué manera.
Para Kant, la intuición no tiene nada de místico. Es mucho más básico. Es simplemente la información cruda que nos llega a través de los sentidos. La percepción sin más. Sin más. Lo que vemos, oímos, tocamos, eso es la intuición para Kant. Pero entonces, ¿dónde está la genialidad? Suena bastante simple. La genialidad está en lo que viene después. Kant dice que nuestra mente no es un lienzo en blanco. Es una máquina que procesa esa información usando unas formas preinstaladas. Formas preinstaladas. Sí, todas las intuiciones que vienen de fuera las organiza en la forma del espacio. Y todas las que vienen de dentro, un pensamiento, un recuerdo, las organiza en la forma del tiempo. ¡Qué idea! O sea, que el gran giro de Kant es que la intuición no es una ventana para ver el universo tal como es, sino que el espacio y el tiempo son las gafas que llevamos puestas y que no nos podemos quitar. Exacto. Lo has clavado. Espacio y tiempo no están ahí fuera, son el software de nuestro cerebro para poder procesar la realidad. Y eso lo cambia todo. Fascinante. Hemos visto un Occidente obsesionado con la razón, incluso cuando habla de intuición, pero la filosofía oriental suele ir por otros derroteros, ¿no? Completamente. Allí la intuición está íntimamente ligada a la espiritualidad. En el hinduismo, por ejemplo, el filósofo Sri Aurobindo habla del conocimiento por identidad. Conocimiento por identidad. Es la idea de que puedes conocer algo convirtiéndote en ello, una fusión entre el observador y lo observado. Sostenía que la humanidad antigua operaba más desde este modo intuitivo, pero que la razón, aunque necesaria, lo fue eclipsando. Y en el budismo zen, el pensamiento racional es casi el enemigo, ¿verdad? Se le ve como un obstáculo, buscan un conocimiento inmediato, que va más allá de la lógica. Por eso usan los koans. Los acertijos estos ilógicos, como ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Ese mismo. El objetivo no es resolverlo, es agotar la mente racional hasta que se rinda. En ese silencio puede surgir una comprensión intuitiva y directa, lo que llaman satori. Es como intentar cortocircuitar el sistema 2 de Kahneman para que el conocimiento llegue por otra vía. Literalmente, es un intento de hacer callar al analista que todos llevamos dentro. Uf, qué viaje. Psicólogos, filósofos, místicos, todo esto está muy bien, pero vamos a bajarlo a tierra. ¿Qué significa todo esto para quien nos escucha? Mañana tiene una reunión, una decisión que tomar. ¿Le hace caso a esa corazonada o la manda a paseo? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva de cabeza a la controversia que existe en el mundo de la empresa. Las fuentes que tenemos son un ejemplo perfecto de esta esquizofrenia. Sí. Citan 2 artículos de la Harvard Business Review, con titulares que son La noche y el día. A ver, ¿cuáles son? Uno se titula Deja de sobrepensar y empieza a confiar en tu instinto. Defiende que los grandes líderes, sobre todo en crisis, se fían de su olfato. ¿Vale? ¿Y el otro? El otro, en cambio, se titula No confíes en tu instinto y lo califica de ilusión arriesgada que no puede sustituir al análisis de datos. Es el debate entre Klein y Kahneman, pero en el despacho del director general. Y lo curioso es que ambos tienen parte de razón, ¿no? Depende del contexto. Totalmente. No es lo mismo decidir si lanzar un producto nuevo en un mercado emergente donde apenas hay datos. Que decidir optimizar una cadena de producción donde todo es medible. Exacto. En el primer caso, la intuición de un experto puede ser tu mejor guía. En el segundo, fiarte de un pálpito en lugar de los datos es una locura. Hay un dato en las fuentes sobre un estudio con líderes australianos que me pareció muy revelador. Sí, es muy bueno. Les preguntaron qué era para ellos la intuición. Y la definición que dieron es, para mí, una síntesis brillante de todo lo que hemos hablado. ¿Cuál fue? La definieron como un sentimiento visceral mejorado por la experiencia. Sentimiento visceral mejorado por la experiencia. Me encanta. Es que es perfecta. Y añadieron que la usaban para decisiones sobre personas, cultura de empresa y estrategia a largo plazo. O sea, en áreas complejas, ambiguas y muy humanas, donde los datos puros se quedan cortos. Justo ahí. Es la frase que une al bombero de Klein con el directivo. No es magia, es la experiencia hablando a través del cuerpo, por así decirlo. Esa es la clave. Y nos lleva a la conclusión final. El valor de la intuición no es absoluto. Depende directamente de la cantidad y la calidad de tu experiencia en un campo determinado. La intuición de un cirujano experto en medio de una operación es valiosísima. Claro.
pero mi intuición sobre cómo realizar esa misma operación es completamente inútil y peligrosa. Sería puro pánico, como advertiría Kahneman. Así que, después de todo este recorrido, desde los arquetipos de Jung a los sesgos de Kahneman, pasando por el alma eterna de Platón, parece que la intuición no es una sola cosa. Tiene 1000 caras. Efectivamente, puede ser una herramienta de experto o una trampa mental. La gran lección no es si es buena o mala. La pregunta es, ¿en qué áreas tengo la suficiente experiencia como para que mi sistema 1 sea fiable? Y por otro lado, ¿en qué áreas soy un novato y debo desconfiar de mis pálpitos y activar mi sistema 2, el del análisis? Esa es la sabiduría. No es aceptarla o rechazarla ciegamente. Es tener el olfato para saber cuándo hacerle caso. Es como desarrollar una intuición sobre nuestra propia intuición. Me parece una conclusión perfecta. Y para terminar, un dato que he encontrado en las fuentes y que es una metáfora preciosa de todo esto. Hay un lugar en la Antártida llamado Pico de la Intuición, Intuition Peak. No me digas. Sí, se le bautizó así en reconocimiento al papel de la intuición científica para el avance del conocimiento humano. ¡Qué maravilla! Que en la ciencia, el templo de los datos y la razón, se reconozca el valor de ese salto creativo, de esa corazonada. Es muy significativo. Mucho. Y esto plantea una pregunta interesante. Si hasta la ciencia le hace un hueco de honor, ¿en qué áreas de nuestra propia vida podríamos estar subestimándola? Y al revés, ¿en qué otras le estamos dando un poder que no se merece, fiándonos de un instinto que en realidad no es más que un prejuicio?